Un saludo a todos en el nombre de Jesús, deseando que podamos tener un tiempo de edificación y de aprendizaje espiritual a través de la Escritura y más concretamente en el estudio que estamos haciendo de la armonía de los evangelios y que tan apasionante es, ¿verdad? Porque, como digo, estamos estudiando ordenadamente y cronológicamente en cuanto a lo que los propios evangelistas nos cuentan a través de sus capítulos, los hechos de Cristo, todo lo que tiene que ver con lo que los evangelios contienen y tratando de agrupar todos los acontecimientos entre ellos. Esto nos da una idea mucho más clara, mucho más amplia. Aquellos que tenemos interés en estudiar la Escritura, aquellos que nos importa el orden explícito de Dios, los acontecimientos establecidos por Dios, la manera en la que Dios se dirigió a nosotros a través de la Biblia. Por lo tanto, todo el tiempo de nuestra existencia que pasemos dedicándonos a comprender mejor la Biblia será un tiempo de gran ganancia espiritual, de gran fruto espiritual, tendrá su cosecha espiritual. Por supuesto, y en el lado contrario, tendremos la contrapartida, o sea, el cristiano, el creyente, que no dedica su vida a tener una comprensión amplia espiritualmente, pues eso también se tornará en una cosecha menor en todos los aspectos de la vida y de las promesas de Dios al creyente. Hemos podido llegar a la cuarta parte de nuestro estudio de la armonía de los evangelios y estamos en el anunciamiento y nacimiento tanto de Jesús como de Juan Bautista. Esto lo estamos abordando desde la perspectiva de Lucas, y que por cierto es un historiador por excelencia, es maravilloso Lucas lo que nos deja en todo lo que él nos cuenta, inspiradamente hablando. Y todo lo que estamos abordando lo tenemos en los dos primeros capítulos de Lucas, o sea, los dos primeros capítulos de Lucas nos hablan del anunciamiento de Juan Bautista a sus padres, Zacarías y Elizabeth, el anunciamiento de Jesús a sus padres, José y María, el nacimiento de Juan, de Jesús, y nos lleva al desarrollo adolescente de Jesús hasta la edad de 12 años. Y ahí ya perdemos de vista, ¿verdad?, lo que nos cuentan los evangelios acerca de Cristo y ya nos introducen al ministerio, digamos, a partir de los 30 años. Entonces hemos iniciado y estamos ahora mismo en el capítulo 1 de Lucas, donde vamos a regresar. Estamos con el anunciamiento de Juan. Vamos a desarrollar y vamos a partir de este primer capítulo que contiene en lo que tiene que ver con el anunciamiento de Juan hasta el verso 25, pero vamos a ir hasta el verso 13 y veremos lo que nos da el día de hoy o el tiempo con este estudio. Dice así la Escritura, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, vimos la importancia del gobierno de Herodes en contraste también con el gobierno de Dios, como aún en medio del desarrollo tiránico, del gobierno tiránico, del daño, del dolor que este impío y este cruel rey causó a la población sobre la cual él gobernaba, podemos ver la actuación de Dios en la misma manera, anunciando un evangelio que se extendió por todos los dominios donde este rey gobernaba, o sea, donde el pueblo sufría, Dios daba un mensaje de esperanza. Bueno, esto aplicado a los tiempos donde hoy vivimos, vemos exactamente lo mismo.
el mundo es corrupto, las situaciones son más que corruptas, las sorpresas que vamos a ir abordando van a ser cada día más grandes y más terribles, pero todavía existe y tenemos en nuestro corazón y a nuestra disposición para ofrecer a otros el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en este sentido nos gozamos. Por otro lado, vemos que aquí tenemos a un sacerdote y a su esposa, a Zacarías y a Elizabeth, que eran descendientes de Aarón, descendientes de Leví. Es curioso que Elizabeth es prima de María, María es descendiente de Judá, lo cual nos recuerda que en algunos casos había algún tipo de emparentamientos entre personas que daban lugar a este tipo de situaciones posteriores. Vemos que este sacerdote era de la clase de Abías, si recordáis, había 24 clases sacerdotales que al regreso de Babilonia llegaron a ser 4 y trataron de mantener esa misma piedad o ese mismo desarrollo práctico religioso con todo lo que eso para nosotros tiene que representar, en el sentido hoy aplicado espiritualmente a nuestra vida. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y mucho se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, estos 15 versículos contienen tremendas lecciones espirituales para nosotros, muchas verdades espirituales que hoy tienen y deben de ser aplicadas no solamente para el regocijo de nuestra alma en la propia experiencia ya concreta y clara y sabida en los años que caminamos con Cristo, sino por supuesto en aquellas expectativas, en aquella esperanza, en aquellas oraciones, en aquellos deseos, en aquellos propósitos que en nuestras almas, piadosamente hablando, anhelamos. Podemos ver la intensidad, podemos ver el rigor, la solemnidad, la profundidad de ese acto sacerdotal al cual llegaremos, y que por un momento el Espíritu Santo nos pueda trasladar a ese momento en Jerusalén, donde esto está sucediendo en medio de un pueblo, en medio de gente piadosa, en circunstancias absolutamente complejas, pero Dios obrando y moviendo. Por otro lado, podemos ver el testimonio de estos padres, el testimonio de esta familia, pero aún así la prueba, el dolor, la ausencia de una bendición de Dios, que era un hijo. Y sabemos que para este tiempo estos asuntos no eran fáciles de vivir de cara a un testimonio público. Había mucho juicio, había mucho prejuicio y había mucha manera de pensar en cuanto a personas que estaban privadas de esta bendición de Dios. Por lo tanto, todo lo que aquí estamos leyendo está dándonos una idea muy importante, no solamente del contexto, de la condición espiritual de estos
dos hombres, de este matrimonio, sino también del propósito de Dios y de la propia vivencia. Vivimos tiempos donde, donde todo es fácil, donde, como digo, todo se tiene que alcanzar con el menor esfuerzo. Hoy la oferta en el mundo a través de la tecnología, a través de lo que es el trabajo, la fabricación, la materia prima que el mundo necesita para existir, todo es un constante atajo para poder producir mucho con poco. Y esto suena bien, ¿verdad? En cierta manera hay ciertas cosas que nos ayudan y que también agradecemos a Dios, por supuesto, de la tecnología. No todo es malo necesariamente, ¿verdad? Pero también sabemos que el hombre ha entrado en una crisis de diligencia y estamos en un mundo con prisas y Dios no se mueve en estos tiempos, en estos compases en los que a veces nosotros nos movemos. Para nosotros a veces el tiempo es muy importante y otras veces no lo es tanto. A veces lo aprovechamos como debemos y otras veces lo desaprovechamos. A veces somos muy conscientes de que el tiempo pasa y nos volvemos, como digo, muy objetivos, nos volvemos muy razonables, muy sensatos y a veces después de haber vivido unos años decimos el tiempo se ha ido y parece como que nos inunda, ¿verdad? Una sensación de sentimiento, de emoción que le da mucha solemnidad a las palabras, pero después también donde damos esta solemnidad también mostramos desaprovechamiento en nuestras horas, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestros propósitos, ¿verdad? Y cómo no, todo lo que está influyendo en las generaciones más jóvenes, pues es esto, la rapidez. Todo tiene que hacerse con rapidez. Es muy curioso los robots de cocina, ¿no? Que yo a veces pues observo y escucho hablar a las entendidas de esto, a nuestras esposas, a las mujeres, y alaban, ¿verdad? Cómo estos aparatos le dan a la comida, bueno, una precisión, un sabor, son capaces de pesar los ingredientes con una precisión y con unos resultados sorprendentes, ¿verdad? Pero también es importante recordar que por mucho que ese robot se esfuerce, nunca alcanzará la precisión de esa mano sabia, de esa mano entendida, de esa mano experimentada, que con una cazuela, con un fuego y con los ingredientes adecuados, pues llegan a cocinar comidas de una excelencia altísima, lo cual a veces solemos llamarles las comidas caseras o las comidas de mamá, ¿verdad? Estamos ante este contraste. Como digo, la juventud quiere llegar rápido a los sitios, quiere obtener las cosas con mucha ligereza, pero para Dios, vuelvo a repetir, las cosas se cuecen lentamente. Y esa es la obra de Dios. Y si tú no estás dispuesto a tener paciencia con el Señor, el cristianismo no es un buen camino que has elegido, porque desde luego no vas a obtener nada por mucha prisa que tú tengas. Todo lo que viene vendrá en el tiempo de Dios, no en lo que tú precises o necesites. Hoy hay muchas doctrinas que se mueven por el mundo que casi convierten a Dios en un mayordomo con un carácter bonachón y a disposición de la oración autoritaria de los creyentes, que declaran con fe lo que tiene que suceder. Y eso es una terrible doctrina diabólica. Dios no se mueve cuando nosotros decimos ni cuando nosotros queremos. Nosotros, recuérdalo siempre, oramos para vivir en la voluntad de Dios. Y oramos para pedir lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios puede hacer pasar años, puede hacer pasar tu generación y responder
a generaciones que cientos de años después recibieron las promesas dadas a hombres cientos de años antes. Nuestra vida es así, queridos hermanos, y la historia de los evangelios respalda, la historia de los evangelios fundamenta y nos prueba a nosotros que nos han alcanzado estos siglos para desactivar esa prisa e introducirnos a la historia bíblica, a la historia de Dios, a la historia de la redención y sentirnos privilegiados por ser esos instrumentos que inmerecidamente y únicamente por la gracia de Dios entramos en la historia de Dios. Bueno, nunca olvides esto. Levántate cada mañana dando gracias por ser quien eres en Cristo y por alcanzar a aquellos que todavía no saben quién es Cristo. Recuerda esta expresión. Da gracias por quién eres en Cristo y ora y sé fiel con lo que Dios te ha dado a ti para alcanzar a aquellos que no saben quién es Cristo. Y esta es la historia de Zacarías y de Elizabeth. Luces que brillaban en medio de una generación oscura. Luces que brillaban en medio de una generación maligna y perversa. ¿Recordáis cómo nos enseña Pablo a los filipenses, verdad? Eran sencillos hijos de Dios. Sencillos hijos de Dios. Y además hasta usa la misma palabra, irreprensibles. Hombres que tenían una conducta maravillosa, un testimonio impactante, gentes que llegaron a ser instrumentos de Dios, escogidos, no aleatoriamente. Dios no mete su mano en un saco y saca aleatoriamente una bola. No, Él sabe a quién está escogiendo. Él sabe quién eres tú y lo que va a hacer contigo, como sabe perfectamente quién era Zacarías y lo que iba a hacer con él. Por esto le da a Zacarías un sentido y una honorabilidad y un prestigio ministerial que hace de Zacarías un hombre especial delante de Dios. Y por supuesto, aplicado a nosotros, nos da la satisfacción y nos da el agradecimiento de saber que lo que Dios quiere hacer con nosotros es lo mejor. Y no tengo que estar observando a José, ¿verdad? Podríamos por un momento pensar en Zacarías y decir, bueno, yo fui el padre de Juan, pero José fue el padre de Jesús. Su elección, el proyecto de Dios para él, el proyecto de Dios para la vida del hijo de Juan y del hijo, bueno, esto sería una lección interesantísima, un estudio interesantísimo para familias, ¿verdad? Pero también un estudio interesantísimo para ministerio. Zacarías entendió que su ministerio era lo más importante, porque Dios lo había decidido, Dios se lo había otorgado y Dios le ayudaba a desarrollarlo. No pierdas de vista esto, porque esto te hará vivir satisfecho, seguro, y cumplirás un trocito de versículo de la Escritura. Bueno, cumplirás porque es verdad que cuando cumplimos un trocito de versículo, estamos hablando de que estamos cumpliendo una gran parte de la Escritura. Dice que estaremos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Os suena? Por nada estaremos afanosos también. Está ahí para leer, sino que sean conocidas nuestras oraciones delante de Dios, con esos ruegos, como Zacarías, estoy seguro, y Elizabeth estaban delante de Dios. Por lo tanto, estamos viendo esta grandeza ministerial. Ahora, cuando nosotros llegamos al versículo 6, vemos otro asunto de mucha importancia. Observa que la Escritura nos deja esta joya para que nosotros la contemplemos y para que nosotros la leamos con reverencia y con
y con una reflexión profunda en cuanto a lo que aquí nos está enseñando. Dice ambos, o sea, tanto uno como otro. Qué bueno es leer en la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Cuánto se sufre, ¿verdad? Cuando se elige a alguien que no comparte tu fe en el ámbito del cristianismo. Cuánto se sufre cuando la elección de nuestros compañeros no es aquellos que comparten las mismas expectativas para la vida cristiana. Cuando tú observas la historia de la Iglesia, tú te darás cuenta de que los creyentes, aunque indudablemente el objeto principal de los creyentes es las almas que están perdidas sin Cristo, uno entiende esto porque primeramente él ha sido objeto antes que otro. ¿Sí? O sea, él ha recibido el Evangelio, ha comprendido el Evangelio, ha recibido la salvación de Dios, y en este momento él comprende que se debe a Dios para darse a otros en la predicación del Evangelio. A veces los creyentes se olvidan de que lo que están viendo en los perdidos, así eran ellos. Es muy importante esto. A veces nos echamos la mano a la cabeza, rasgamos las vestiduras cuando observamos el comportamiento de aquellos que no tienen a Cristo, pero te has olvidado que tú eras así. Te has olvidado que tú eras peor. Te has olvidado de dónde has venido tú. Te has olvidado cuántos pecados nos han sido perdonados. Entonces, como digo, esto nos hace entender que, por supuesto, los perdidos son un objetivo claro, pero la amistad no la puedes tener con un pagano espiritualmente. La amistad tú no la puedes tener con quien no comparte espiritualmente. Podrás tener una cercanía, perdón, podrás tener, como digo, una relación cariñosa, podrás amarle, podrás considerarle, podrás sentarte a comer, podrás intercambiar detalles, generosidad, pero nunca vas a poder tener una comunión espiritual. Y por lo tanto, a ti lo que más va a redundar en tu propio beneficio es la relación, evidentemente, con el yugo igual. Muchos cristianos se pierden porque la elección la equivocan y buscan amistad en un yugo desigual. Y empiezan a tener relaciones en un yugo desigual y piensan que ellos, como son creyentes, están evangelizando. Pero bueno, te recuerdo que Pedro estaba en una hoguera de yugo desigual y acabó maldiciendo a Jesús. Estas son cosas importantes, muy importantes. Y por lo tanto, el equipo que estamos aquí observando es que ambos eran justos. O sea, había una igualdad de objetivos, había una igualdad de pretensiones. Jovencitos, que hoy estáis escogiendo personas para iniciar un noviazgo, para iniciar una relación espiritual, elegir bien. Mirar que la persona a quien estáis mirando comparta tus mismos objetivos, porque si no podrás entrar en una relación de yugo desigual, que lo que va a traer a tu vida será mucha desdicha. Conozco creyentes que decidieron mal en la vida y llevaron su vida a un matrimonio de yugo desigual y hasta hoy sufren las consecuencias. Eso es un dolor y una cojera. Por eso digo que seamos muy entendidos de lo que representa y significa la comunión y la amistad espiritual. Tú necesitas a mis amigos que espiritualmente compartan tus mismos intereses. Tú necesitas saber separar la unidad que en cierta manera nos atrae porque nos beneficia por lo que podemos recibir
carnal, humana o materialmente. Pero esto no va a producir nada en el reino de los cielos. Esto no va a producir nada en la vida espiritual. Podrás tener lo mejor que tú quieras dado por el más generoso de una persona con un ideal pagano, pero nunca habrá bendecido tu vida. O sea, la bendición siempre será de parte de Dios, que aún soberanamente a veces se puede valer de un pagano para poder cumplir sus propósitos. Todo esto está ahí. Ciro era un pagano y era alguien que Dios ungió para poder traer de vuelta a su pueblo a Jerusalén. Bueno, esto es maravilloso. Amén. Esto es muy bueno, pero lo que quiero decir es que ambos eran justos. Aquí hay un yugo igual. Y esto lo que genera es potencia espiritual, fuerza espiritual, testimonio espiritual. Es una maravilla lo que estamos viendo en esta palabra y en esta frase. Y esto es algo que nosotros, como digo, debemos y tenemos que llevar sobre nuestra experiencia. Ambos eran justos delante de Dios. Y sigue diciendo, observa la teología que tienes aquí en dos frases. Ambos eran justos y andaban. O sea, observa la justicia interior y la justicia evidenciada exteriormente. O sea, no es posible una justicia interior sin una evidencia exterior. O sea, esto es tremendo porque Pablo necesita de muchos capítulos a epístolas, en epístolas a otras iglesias para explicarnos esta teología. Se vale de analogías, se vale de metáforas, se vale de las palabras más exactas, de las palabras más preciosas, de palabras ungidas, y cómo Dios en una frase es capaz de decirnos tanto. Y aquí vemos, ¿verdad?, un asunto que tiene que ver primeramente con la justicia que estos hombres experimentaban y vivían, porque no podemos obviar que estamos hablando en cierta manera en el Antiguo Testamento. O sea, estamos en el lado, aunque son las páginas del Nuevo Testamento, es el comienzo de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, con la historia, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, con la historia del anunciamiento y nacimiento de Juan, pero sabemos que han transcurrido 400 años desde la última voz profética, desde la última palabra que el verso 6, que es el último versículo del capítulo 4 de Malaquías, anuncia quién sería este Juan, juntamente con el capítulo 3 y el versículo 1 de Malaquías, que nos habla del mensajero y también nos habla de aquel que vendría después del mensajero. Entonces, 400 años, quizás para nosotros esto es un argumento sencillo o normal, o quizá ya lo sabemos, ¿verdad? Pero 400 años son muchos. Considera lo que puede ser para ti pasar un mes sin poder escuchar una verdad de Dios a tu propio corazón. Esto es algo que tiene peso. Por ejemplo, Abraham, desde su error con Agar, en tratar de ayudar a Dios a producir el fruto prometido del hijo, sabemos que estuvo 13 años sin ser hablado por Dios. Y eso lo tienes entre el capítulo 16 y 17 de Génesis. Tú vas al capítulo 16 y abres el capítulo 17 de Génesis. Observa, el capítulo 15 de Génesis comienza hablando con la promesa de Dios a Abraham. Y Dios habla a Abraham y le dice tu descendencia. Y el capítulo 17 comienza de nuevo en la misma manera. Oye, Abraham. Y le está diciendo que él es esa promesa de Dios
y que tiene que andar delante de él perfectamente. Pero han transcurrido 13 años desde que él prometió un hijo a Abraham y desde que Abraham procuró, como digo, llevar a cabo la acción que a Dios entristeció. Entonces, 400 años son muchos para un pueblo que es teocrático, para un pueblo que cree en Dios, para un pueblo que confía en Dios, para un pueblo que distingue al verdadero Dios entre todos los pueblos, para un pueblo que ha tenido una relación con el único Dios existente. Entonces, cuando abrimos aquí las páginas del Nuevo Testamento y vemos que 400 años después aparece una voz profética, y esa voz profética viene a través de un ángel que anuncia a un sacerdote la promesa esperada que 400 años de silencio habían, en algunos casos, traído desesperanza. Pero como digo, de Dios siempre debemos esperar todo. Pase el tiempo que pase. Aunque estés ante el último hálito de tu existencia, lo que Dios te ha prometido a ti, lo cumplirá en vida. Él te lo ha prometido a ti. Él es fiel. Y lo que Dios le ha prometido a este pueblo, lo cumpliría, claro, a través de muchas generaciones. Pero la promesa bendice a todas las generaciones. Al receptor de ella, que podríamos remontarnos a Abraham, y evidentemente a todas las que caminaron piadosamente hasta este momento. Entonces ahora nos encontramos con dos hombres justos. ¿Qué tipo de justicia es la que aquí se nos está enseñando? Bueno, cuando tú lees, por ejemplo, Job 1:1, puedes leerlo si quieres. ¿Qué es lo que te dice el libro de sabiduría de Job? Posiblemente el libro más antiguo de la Biblia. Te remontas a un hombre de quien el propio testimonio de Dios en la Escritura es que era justo y temeroso de Dios. O sea, viene a decir exactamente lo mismo que de Zacarías y de Elizabeth. Si tú vas un capítulo más adelante y llegas hasta el versículo 25, te vas a encontrar que Simeón y la propia historia lucana o la desarrollada según Lucas, te va a decir que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón que era justo y que era temeroso de Dios. Por lo tanto, esta realidad es una realidad bíblica y que nosotros no podemos concretarla con un gesto de nuestra mente. No, por favor, esto tiene que tener un peso espiritual. Siempre digo que la teología, ya el tiempo está transcurriendo, a veces miro el reloj para poder tener conciencia del tiempo que pasa. Sabemos perfectamente que no es un gesto de nuestra inteligencia el entender que Abraham era un justo por la fe. Sabemos, Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo cual Pablo 3 veces nos lo expresa en su teología y 4 veces aparece en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el fundamento de la justificación a través de la fe lo vemos claramente en el Antiguo y lo vemos claramente en el Nuevo. Pero es un peso maravilloso el pensar que estos hombres eran justos. ¿En qué manera? O sea, ¿cómo un hombre puede ser justo delante de Dios? ¿Qué es lo que Dios está apreciando de ellos o qué apreciaba de Job? ¿Qué es lo que podía ver? ¿Una humanidad buena? ¿Un ser humano con una bondad un poco mayor que el resto? No, no. Dios está observando una justicia interior. Y la justicia interior, bíblicamente, no es posible si no es por la imputación de la justicia de Cristo. No es posible. Aquí no estamos hablando,
Por eso digo, no es tan importante el argumento que a veces nos lleva a desatar un nudo teológico con una cierta sencillez. No, es importante que esto haga una acción interior en tu corazón y que veas la grandeza de la justificación y que puedas ver cómo Abraham fue justificado en Cristo Jesús 2000 años antes de que Cristo muriera en una cruz. Eso es una maravilla, ¿verdad? Es maravilloso. Pero que Job es un libro que nos cuesta cronológicamente establecerlo y de repente parece casi una fábula, ¿verdad? Que te cuenten, ¿no? La historia que a una persona le haría reír. Si tú hoy contaras esta historia, se reirían de ti y le dijeras que en este momento hay un hombre que es justo y que de repente Satanás viene delante de Dios y le dice a Dios y abre una conversación con Dios mismo y le dice, oye, ¿estás viendo le dice Dios, ¿estás viendo a mi siervo Job? ¿Cómo ves esta conversación? ¿Cómo la entiendes? Así como podemos estar hablando nosotros hoy sentados en un sofá, puedes llegar a alcanzar la grandeza del cielo donde Dios está y a donde el propio Satanás llega para conversar con Dios. ¿O cómo fue esto? Yo no sé, no puedo precisar esto. No podemos ni precisar casi la cronología de un libro. Hay muchas cosas que Dios ha permitido que se nos escapen a nuestro control, pero que hacen grande a Dios ante nuestros ojos y en nuestro entendimiento. Y le hacen grande en el argumento bíblico. Y ahí es donde tú ves que Job era alguien justificado por la fe. Y cuando llegas a Simeón, ves exactamente lo mismo. Tenía la misma esperanza que tú, hermano. Él esperaba al Salvador, como nosotros también le esperamos. Él esperaba la esperanza de Israel, como nosotros esperamos todas las promesas que son la consecuencia de su primer advenimiento. Entonces aquí estamos hablando de justicia interior. Sabemos que tenemos en el libro, en la epístola a los Hebreos, para ir cerrando este tiempo, que cuando estás leyendo en el capítulo 11, el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe, todos hombres veterotestamentarios, ¿verdad? Hombres que caminaron de este lado de la Biblia en el Antiguo Testamento, pero todos hombres que aquí se nos reconocen por ser personas justas a través de la fe, porque es la explicación que nos quiere dar el escritor de Hebreos. Nos quiere explicar qué es la fe y nos quiere hablar de estos testigos que caminaron y experimentaron la misma fe que nosotros. Entonces, dice el verso 39, y todos estos, cuando ya termina esta lista y declara que el mundo no era digno de ellos, o sea, no era digno en el sentido que ellos no encontraron lugar en este mundo. Este mundo no era su morada definitiva. O sea, eran, como digo, igual que nosotros, errantes, porque en este mundo no encontraron lugar. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, ¿sí? Mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, aunque alcanzaron un buen testimonio, o sea, en cierta manera entraron dentro de esta lista, ellos no alcanzaron lo prometido, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo que era prometido en relación a una fe? La fe no puede ser incompleta en la experiencia. Aquí el asunto no tiene que ver con lo que ellos no tenían, tiene que ver con lo que nosotros íbamos a tener, que es muy diferente. Esto es lo que a ellos les completa
Y esto es lo que a nosotros, a su vez, nos da una idea mucho más amplia del entendimiento de la justificación a través de la fe. Entonces dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, o sea, ¿qué es la cosa mejor para nosotros según el escritor de Hebreos? Pues la salvación tan grande que ya se nos menciona por el Hijo en los capítulos 1 y 2. Dios habló del Hijo y cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros, en contraste con lo que ellos han vivido antes del advenimiento de Jesucristo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Que evidentemente su perfección y nuestra perfección descansa sobre el hecho mejor de la salvación mejor, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, Dios puede llevar a cabo una acción que trasciende al tiempo antes de que hechos consumados ocurran. Y esto es glorioso y es maravilloso, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios concluía un año y al cabo de ese año, en esa una de sus últimas fiestas, que era el día de la expiación, el día de Yom Kippur, ahí eran perdonados, pero eran perdonados de los pecados anteriores. Al año siguiente tenían que volver a ser perdonados de los pecados del año siguiente. Pero aquí nosotros estamos viendo una justificación, que es un hecho constatado y consumado históricamente en el Monte Calvario, en Jerusalén, en el tiempo en el que estamos ahora leyendo, ¿verdad? En esos primeros años del primer siglo. Y ahí podemos ver que ese hecho abarca la justificación de todos los hombres antes de que Cristo naciese, muriese y resucitase, y la justificación de todos los hombres que vivieron después de que Cristo murió y resucitó. Entonces, esto es maravilloso. Pensar por un momento que ambos eran justos y ambos eran irreprensibles. Pero ahora todavía es más fuerte lo que dice en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Está hablando de la ley. Bueno, ahora dices tú, no, pero nadie puede ser justificado a través de la ley. Nadie puede obedecer la ley. Bueno, todo esto tiene también una explicación sencilla y correcta que está relacionada evidentemente con quienes ellos eran y cómo ellos caminaban. Bueno, que Dios os bendiga y que Elizabeth y Zacarías nos reten en el día de hoy a pensar en este maravilloso, fructuoso y santo matrimonio que tanto tiene que contarnos y tanto tiene que enseñarnos. Que nuestras familias, en nuestras vidas, bueno, estén a la altura de la vida de estos hombres, con esa justicia, con esa santidad y con ese testimonio. Que Dios os bendiga. Continuaremos con el estudio de Lucas en este punto cuarto de la armonía de los evangelios y bueno, pues hasta el próximo tiempo con esto que estamos llevando a cabo. Gracias y que tengáis buen día.